Imaginemos por un segundo que un día nos despertamos y nos damos cuenta de que la sociedad, así, con mayúscula, ese ente gigante que supuestamente nos vigila, nos castiga y nos exige cosas, en realidad no existe. Ujú. O sea, que es una alucinación colectiva. Digamos, un fantasma lingüístico. Totalmente. Y a fines del siglo XIX, un sociólogo planteó exactamente eso, desarmando por completo el edificio de la teoría clásica. Claro. Y hoy la misión en esta inmersión sociológica es meternos de lleno en la cabeza de ese autor, que es George Simmel. ¿Sí? Especialmente para quienes transitamos los pasillos de la UNMLP, la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque enfrentarse a estos textos para preparar los finales de Sociología a las 2 de la mañana puede ser un viaje bastante denso, Uf, ni hablar. Es un autor re complejo si lo agarras sin contexto. tal cual. Por eso vamos a desmenuzar los 10 puntos de su matriz de pensamiento cruzando varias fuentes. Tenemos los apuntes de cátedra, los textos de Patrick Guattieri y Silvana Lado sobre Simmel, el outsider, y también los capítulos 1 y 3 de Cuestiones Fundamentales de Sociología. Un montón de material, ¿sí? Sí, pero antes de diseccionar sus ideas me parece vital entender desde dónde miraba el mundo este tipo. Porque, a ver, Simmel no era el típico académico de escritorio. Definitivamente no. Y esa es la clave de bóveda para leerlo. El texto de Silvana Lado lo define a la perfección, como un outsider. Ujú. Simmel habitaba el centro absoluto del mundo intelectual en el Berlín de su época. O sea, sus conferencias estaban repletas, era una mente brillante, pero la Academia Oficial lo mantenía sistemáticamente al margen. Claro, nunca le daban el lugar que merecía. Exacto, su carrera universitaria fue un laberinto de trabas burocráticas y rechazos. Y en parte esto se debía a un antisemitismo latente en las instituciones alemanas, ya que él era judío. Posta. Pero, ya acá está lo fascinante de la historia, también lo marginaban por sus objetos de estudio. Ah, claro, por los temas que elegía. Sí, porque mientras las grandes vacas sagradas de la sociología se dedicaban a estudiar el Estado, la Iglesia o las macrotendencias económicas, Simmel se ponía a escribir ensayos sobre cosas rarísimas para la época. ¿Cómo qué? Y escribía sobre la moda, la sociología de los sentidos, el flirteo o el impacto emocional de vivir en una gran metrópolis. ¡Qué locura! Resulta casi subversivo si lo pensás. Totalmente. Es como si dijera que las verdades más profundas de la humanidad no están en los ministerios de gobierno, sino, qué sé yo, en cómo dos personas se miran en un tranvía. Exactamente esa era su postura. Al poner la lupa en lo cotidiano y lo minúsculo, le estaba quitando el centro de gravedad a las autoridades intelectuales de su época. Sí, y esa posición de marginalidad institucional, combinada con una centralidad intelectual absoluta, le otorgó una mirada recontraprivilegiada. Ujú. Al no tener que rendirle pleitesía a las grandes estructuras teóricas monolíticas, pudo ver la realidad como una red de tensiones. Y eso nos lleva directo al primer punto, al núcleo de su pensamiento. Que es esta idea de destruir la ilusión de la sociedad como una entidad preexistente, ¿no? Tal cual. En sus cuestiones fundamentales, Simmel nos pide que dejemos de pensar en la sociedad como una caja vacía donde los individuos entran a habitar. Claro, como si fuera un contenedor. Real previa. Ambos son simplemente el resultado de un fluir incesante de relaciones recíprocas. A ver, me cuesta comprar eso de buenas a primeras, ¿Por qué? porque me resulta re difícil conciliar la idea de que la sociedad no existe materialmente cuando, por ejemplo, las leyes me obligan a pagar impuestos, o el semáforo me obliga a frenar en la esquina. Claro, entiendo por dónde vas. Hay una estructura pesadísima ahí afuera que tiene consecuencias muy reales todos los días. No me parece un simple fluir incesante, digamos. Es que la trampa ahí está en confundir el resultado del proceso con el proceso mismo. Lo que nosotros llamamos sociedad es, para Simmel, simplemente el nombre que le ponemos a esa red de interacciones constantes cuando las miramos desde lejos. O sea, le ponemos una etiqueta por comodidad. Claro, la sociedad es un verbo, no un sustantivo. Solo existe en la medida en que los individuos interactúan, se influyen mutuamente y mantienen vivos esos vínculos. Ujú. ¿Tiene sentido viéndolo así? Esas interacciones constantes, esos patrones repetitivos mediante los cuales nos vinculamos, es lo que él denomina las formas de socialización. Y estas formas son el átomo analítico. El átomo analítico, me gusta ese término. Sí, es la unidad mínima que le interesa a la sociología formal,
porque la gente puede interactuar por mil motivos, por amor, por odio, por la necesidad económica de llegar a fin de mes o por simple aburrimiento. Y ahí es donde entra el tercer punto del apunte, ¿no? El tema de la forma y el contenido. Exactamente. A mí lo que me hace un poco de ruido de esta parte es cómo hacemos para separar analíticamente la estructura de la relación del motivo por el cual la gente se está relacionando. A ver, decime por qué te hace ruido. Porque en la vida real todo ocurre al mismo tiempo, ¿viste? Nadie se relaciona en abstracto. Sí, es verdad. Pensemos en un ejemplo bien nuestro. A ver, un grupo de WhatsApp de la cursada de Sociología. Me parece un ejemplo espectacular. A ver, desarrollarlo. Bueno, si entiendo bien la distinción metodológica de Simmel, el grupo en sí mismo, o sea, los administradores, las reglas tácitas de quién puede mandar un mensaje a qué hora, la jerarquía invisible de quién responde las dudas, todo eso es la estructura, el envase. Perfecto. Pero si ahí adentro estamos pasando resúmenes para el parcial, o armando una juntada para el viernes, o quejándonos de un profesor pesado, esos son los instintos, los deseos, los fines particulares de cada estudiante. Tal cual. Entonces, podríamos decir que la estructura del grupo es la forma y los motivos detrás de los mensajes son el contenido. Sí, la pegaste. La analogía funciona a la perfección para ilustrar lo que plantea el texto de Patrick Wattier. Ah, buenísimo. La sociología de Simmel te exige separar conceptualmente esa forma de ese contenido, porque los contenidos en sí mismos, o sea, el hambre, el deseo sexual, la ambición, la necesidad de aprobar un examen, no son puramente sociales. Claro, son cosas nuestras, internas. Exacto, son pulsiones psicológicas o biológicas. Recién se vuelven sociales cuando adoptan una forma de acción recíproca. Ujú. Tu grupo de WhatsApp, entendido como una red de comunicación centralizada y asincrónica, es la forma. Y la genialidad del marco teórico de Simmel radica en demostrar que un mismo contenido puede darse en formas completamente distintas. A ver, dame un ejemplo de eso. Tomemos el interés económico. El deseo de ganar plata puede tomar la forma de una competencia despiadada en el mercado o puede tomar la forma de una cooperativa solidaria de trabajadores. Claro, el motor es el mismo, ganar plata, pero la estructura de las relaciones es radicalmente opuesta. Exacto. Y funciona también al revés. Una misma forma, por ejemplo, la dominación o subordinación, puede alojar contenidos recontra distintos. ¿Cómo sería eso? Pensar en la relación de subordinación de un empleado hacia su jefe. Ahí tenés un contenido netamente económico. Sí. Pero la subordinación de un monje a su abad tiene un contenido religioso. Ah, claro. Y la de un hijo a su madre, un contenido afectivo. Sin embargo, la sociología formal aísla la estructura de la subordinación y estudia sus dinámicas de poder intrínsecas, independientemente de si hablamos del jefe, el abad o la madre. Wow. Si lo pensamos así, el mundo se convierte en un mapa de geometrías relacionales invisibles. Es una forma poética, pero muy exacta de verlo. Pero esto me abre un interrogante gigante que creo que nos lleva al segundo bloque del punteo. A ver, decime. Si todo se reduce a estas redes que se arman, se desarman y cambian de forma constantemente, si la sociedad no es un bloque sólido, sino pura interacción, ¿dónde quedo yo? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo surge nuestra identidad personal? Yo siento que tengo una esencia propia antes de entrar a ese grupo de WhatsApp, no que soy un simple subproducto de la red. Bueno, esa intuición tuya de poseer una esencia previa es justamente lo que Simmel viene a deconstruir. Uf, me dolió el ego. Es que para él, el individuo no es un bloque de mármol tallado de antemano que luego se inserta en el mundo. Ujú. El individuo es una configuración. Es el resultado del entrecruzamiento de los múltiples círculos sociales en los que participa. Nadie, pero nadie, existe sociológicamente antes de sus vínculos. Claro, el famoso punto 7 del individuo como producto. Exactamente. Somos un punto de intersección. O sea que, pensándolo visualmente, somos como un diagrama de Venn gigantesco. Sí, literalmente. Y para entender el impacto profundo de esto, el capítulo 3 del texto sugiere contrastar la vida premoderna con la moderna. A ver, pensemos en un herrero de la Edad Media. Dale. Sus círculos sociales eran concéntricos y abarcaban a las mismísimas personas todo el tiempo. Su familia pertenecía a su mismo gremio, que a su vez habitaba su misma aldea, y todos asistían a la misma iglesia parroquial los domingos. O sea, las esferas de su vida estaban totalmente solapadas. Siempre veía las mismas caras, tal cual. La presión para la uniformidad era total. No había mucho espacio físico ni mental para desarrollar una identidad que se diferenciara demasiado del vecino. Claro. Y la modernidad, en cambio, hace estallar ese esquema concéntrico por el aire.
Exactamente. Pensá en alguien que cursa en la UMDP a la mañana. Ahí comparte un círculo con ciertos compañeros de la facultad. Sí. A la tarde va a trabajar un comercio en el centro y tiene otro círculo completamente distinto. Ujú. A la noche toca en una banda de punk rock. Y encima, los fines de semana, está metido en un foro de internet debatiendo sobre, qué sé yo, cine búlgaro. Es un gran ejemplo. Es estadísticamente improbable que otra persona en el mundo comparta esa combinación exacta de círculos. Claro, es en la fricción de todas esas pertenencias donde aparece su individualidad única. Ahí tocas el nervio del argumento de Simmel. La individualidad moderna surge precisamente porque esos círculos ya no están solapados. Ujú. Y como cada círculo te exige solo una fracción de tu personalidad, digamos, en el trabajo sos un empleado eficiente, en la banda sos un artista caótico, el resto de tu ser queda libre en cada espacio. Ah, mira vos. Es brillante eso. Sí, el individuo se vuelve singular al recibir múltiples influencias sociales distintas y tener que sintetizarlas internamente. Y supongo que esto explica también el punto 8, ¿no? ¿Por qué la realidad social es multideterminada? Exacto. Como todo brota de esta recombinación constante de círculos y redes, ningún fenómeno tiene una causa única y lineal. Si llevamos eso a la práctica, significa que el cambio social tampoco es un meteorito que cae del cielo un día y altera el orden de las cosas. Para nada. El cambio social ocurre por la fricción interna de estas pertenencias. Waitier usa el ejemplo histórico del movimiento obrero para ilustrar esto. A ver, ¿cómo es? Cuando los trabajadores empezaron a agruparse más allá de sus oficios específicos, o sea, el carpintero, el tejedor y el minero, reconociéndose en un nuevo círculo abstracto llamado clase obrera, esa nueva pertenencia modificó la forma en que interactuaban. Claro, modificó cómo se movían en sus barrios, en sus iglesias y cómo se paraban frente al Estado. Exactamente. El cambio es una actualización constante de las formas de acción recíproca. Bien, te sigo el razonamiento hasta acá y la lógica de Simmel me parece implacable. Pero vuelvo a ponerme en el rol de abogado del diablo o de escéptico. Me parece perfecto. A ver qué traes. Si mi identidad es solo un cruce temporal de grupos y la sociedad es un constante mutar de interacciones recíprocas, la vida debería sentirse como un caos líquido e inmanejable todos los días. Ujú. Pero yo me levanto a la mañana, voy a la universidad y el edificio de la facultad sigue ahí. Las normas de aprobación de la materia no cambian todas las semanas. Sí, obvio. Si todo es tan fluido como dice él, ¿qué es lo que evita que la experiencia social se desintegre por completo? La respuesta a esa estabilidad, y este es el punto 9 del esquema, radica en las instituciones. Ah, las famosas instituciones. Claro. Simmel no es que niega que existan estructuras sólidas. Lo que él dice es que esas estructuras, en algún momento del pasado histórico, fueron interacciones fluidas que se terminaron cristalizando. Como que se endurecieron con el tiempo. Exacto. Las instituciones, como el Estado, el matrimonio legal, el dinero o la misma universidad, consolidan y estabilizan las formas de socialización. Ujú. Regulan el comportamiento y permiten coordinar a millones de personas a lo largo del tiempo, dándole previsibilidad a ese caos líquido que mencionabas. Pero con una trampa enorme, ¿no? Que la marcan muy bien los apuntes de la cátedra. ¿Cuál trampa? Que por más imponente que parezca una institución, en realidad no tiene vida propia. Su existencia depende de que nosotros, los individuos de carne y hueso, continuemos actualizando esas formas en nuestras acciones diarias. Sí, totalmente. Digo, si mañana todos dejamos de reconocer la autoridad de los profesores, la institución de la clase universitaria colapsa en el acto. Es como un cascarón que necesita nuestra energía vital para mantenerse en pie. Es una metáfora excelente. Y esa tensión constante entre el individuo que le da vida a la estructura y la estructura que busca encasillar al individuo nos lleva a una de las paradojas sociológicas más brillantes del autor. Uy, el punto 10. La individualización de los grupos. Sí, esa misma. Este es el punto exacto donde los parciales suelen convertirse en una trampa mortal para muchos, porque la terminología parece un trabalenguas. Sí, marea un poco al principio. A ver, ¿cómo funciona el mecanismo causal de esta paradoja para que quede clarísimo? Funciona a través de la vigilancia de las fronteras, digamos. Cuando un grupo busca tener mucha individualización, lo que en términos de Simmel significa que el grupo, como un todo, quiere destacarse, tener una identidad fuertísima, inconfundible y cerrarse frente al resto del mundo, requiere una cohesión interna absoluta. A ver, dame un ejemplo concreto de eso. Piensen en una secta
o en una célula revolucionaria clandestina, o incluso en una unidad militar de élite. Claro, grupos recontracerrados. Exacto. Para mantener esa frontera externa, tan nítida contra un entorno que ellos perciben como hostil o diferente, el grupo tiene que ahogar cualquier disidencia interna. Ujú. Sus miembros individuales terminan teniendo una individualización casi nula. Tienen que pensar igual, hablar con la misma jerga, vestir de manera similar. La individualidad del grupo se cobra como precio la individualidad de la persona. Es como una relación inversamente proporcional. Exactamente. Y a la inversa, los grupos más amplios y difusos, que no están paranoicos por mantener una identidad de grupo tan dura frente al exterior, supongo que permiten que sus miembros respiren un poco más. Tal cual. Y Patrick Wattier, en su texto, conecta esto directamente con Émile Durkheim y su concepto de conciencia colectiva. Ah, mira. Cuando la conciencia del grupo es asfixiante, la libertad muere. Pero Simmel aporta una visión peculiarmente optimista sobre la metrópolis moderna en este aspecto. Optimista, raro en la sociología clásica. Sí, porque al multiplicarse los grupos y al volverse las instituciones mucho más impersonales, nos exigen mucho menos en términos de lealtad absoluta. Claro, pienso en mi proveedor de Internet. No me exige que yo comparta sus valores morales o su religión, solo le importa que yo pague la factura a fin de mes. Es un gran ejemplo. Esa frialdad de los vínculos modernos, esa superficialidad, si querés, libera un espacio psíquico inmenso para que nosotros desarrollemos nuestra vida emocional íntima, puertas adentro, como queramos. Entonces, a ver, el diagnóstico hasta acá sería este. La modernidad nos fragmenta en 1000 círculos, vuelve muchas de nuestras interacciones hiperfuncionales y frías, pero a cambio nos regala la libertad para forjar una individualidad riquísima. Ese sería el resumen perfecto. Sí. Hasta ahí parece un trato justo, te digo. Pero conociendo a estos autores, sospecho que hay una letra chica en este contrato. Siempre a letra chica. ¿Cuál es el costo real de habitar un mundo lleno de instituciones gigantescas y saberes acumulados? El costo es caer en un abismo que Simmel bautizó como la tragedia de la cultura. Uf, qué título. Suena denso. Y acá la lectura se vuelve existencialmente bastante oscura, la verdad. Para entender la mecánica de esta tragedia, que son los puntos 4 y 5, primero hay que distinguir entre cultura objetiva y cultura subjetiva. A ver, empecemos por la objetiva. La cultura objetiva es el depósito histórico de todo lo que la humanidad ha creado fuera de sí misma. El Código Penal, las redes de fibra óptica, las obras completas de Shakespeare, los satélites espaciales, las bases de datos algorítmicas, el sistema financiero global. Claro, básicamente todo aquello que existe independientemente de si yo le presto atención o no. Exactamente. Todo lo material e inmaterial que la sociedad acumuló. Y la cultura subjetiva, me imagino, sería la fracción de todo ese universo objetivo gigantesco que un individuo particular logra interiorizar, comprender y usar para su propio enriquecimiento intelectual y espiritual. Así es. Y la tragedia ocurre por un desfase estructural que es inevitable. Un desfase entre las dos culturas. ¿Sí? Pensemos en una metáfora bien contemporánea. Es como si la humanidad llevara siglos construyendo una casa inteligente, añadiéndole sistemas operativos, cableados ocultos, sensores y lenguajes de programación cada vez más complejos. Te sigo. El problema es que el sistema de la casa se vuelve tan intrincado que el propio dueño de repente ya no sabe cómo prender la luz del pasillo sin consultar un manual de 1000 páginas que encima tampoco entiende. Qué desesperante. Es que la división del trabajo moderna hace que millones de especialistas produzcan cultura objetiva de forma exponencial. Cada día se publican miles de investigaciones científicas nuevas y se crean nuevas leyes. Sí. Pero nuestra capacidad de absorción subjetiva, o sea, nuestro tiempo vital y nuestra biología humana, sigue siendo exactamente la misma. Somos seres finitos intentando tragar un océano de información. Wow. ¿Sabes que esto me hace acordar a una sensación re concreta? Recuerdo la primera vez que entré a la biblioteca central de la facultad y sentí un peso físico real en los hombros. Esa es la tragedia de la cultura en carne propia. Claro, fue la comprensión de que, incluso si yo leyera un libro por día el resto de mi vida, no rasguñaría ni el 1% del conocimiento guardado en esas estanterías. Es abrumador. Nos volvemos enanos caminando entre las ruinas de las cosas gigantescas que nosotros mismos como especie construimos. Sí, y Silvana Lado analiza este fenómeno en el texto conectando a Simmel directamente con la teoría marxista.
Con el tema del fetichismo. Exacto. Marx hablaba del fetichismo de la mercancía, ese proceso por el cual el trabajador produce un objeto, pero en el mercado ese objeto adquiere un valor independiente y termina dominando al hombre que lo creó. Se independiza del creador. Claro, Simmel toma este mecanismo de alienación y lo expande a toda la cultura humana. Ya no es solo el obrero frente a la mercancía, es el ciudadano frente al sistema legal incomprensible, es el usuario frente al algoritmo opaco de las redes sociales. Tremendo. Las creaciones culturales se vuelven fuerzas autónomas y extrañas que nos superan. Y creo que, no sé, pensando en nuestra cotidianidad, no hay ninguna creación humana que ilustre la frialdad y la abstracción de esta tragedia mejor que el dinero. Totalmente. Para Simmel, el dinero es la forma pura de la interacción moderna. ¿Por qué la forma pura? Porque lo que hace el dinero es reducir todas las diferencias cualitativas del mundo. O sea, lo que hace única a cada cosa a diferencias meramente cuantitativas. Todo se vuelve calculable. Esto permite proezas incrédimes. Ojo, gracias al dinero, yo puedo interactuar económicamente con un agricultor en Kenia comprando su café en el supermercado de acá a la vuelta. Claro, sin necesidad de hablar su idioma ni compartir su religión. Exacto. El dinero nos conecta a una escala planetaria que era impensada para ese herrero medieval del que hablábamos antes. Pero al mismo tiempo, vacía esa conexión de todo calor humano. Sí. A mí no me importa si el agricultor tuvo un buen día o si está triste o cómo se llama su familia. Solo me importa el precio del paquete de café en la góndola. Tal cual. La transacción facilita la asociación a distancia, pero la despoja completamente de su alma. Nos vincula mediante la indiferencia. Es un diagnóstico de época implacable. La calculabilidad racional del dinero impregna todo, desde cómo valoramos el tiempo hasta cómo medimos el éxito personal, dejándonos rodeados de medios técnicos perfectos, pero a menudo sin fines existenciales claros. Che, la verdad es un viaje teórico que te deja la cabeza a 1000 por hora. Para ir organizando lo que charlamos y mapear el recorrido que acabamos de hacer, para los que están tomando apuntes, Dale, hagamos un repaso rápido. empezamos desarmando la idea de la sociedad como una cosa estática y la reconstruimos como un verbo, un flujo constante de interacciones donde separamos analíticamente la forma del contenido. Los primeros puntos. Después, entendimos que nosotros, como individuos modernos, nacemos en el cruce exacto de múltiples círculos sociales y que el cambio social nace justamente de la fricción entre esos grupos. Exacto. Vimos cómo esas interacciones cristalizan en instituciones para darnos estabilidad y cómo un grupo demasiado cerrado asfixia la identidad individual de sus miembros. La paradoja de la individualización. Tal cual, para terminar asomándonos al vértigo absoluto de la tragedia de la cultura. Esa sensación paralizante de que la civilización que construimos crece a un ritmo que nuestra mente simplemente no puede procesar. Y esa es la vigencia absoluta de Simmel hoy en día. Nos ofrece un andamiaje sociológico riguroso para entender la ansiedad contemporánea. Posta que sí. Nos explica por qué, en la era de mayor conexión tecnológica de toda la historia humana, es tan común sentirse aislado y fragmentado. Y antes de cerrar, a la comunidad que nos acompaña del otro lado, dejar un me gusta y suscribirse ayuda muchísimo a que este material circule en los grupos de estudio y de WhatsApp. Sí, compartan, así llega más gente. La idea es que toda la banda de la UNMDP llegue con las herramientas afiladas para destrozar los parciales y finales de sociología. Porque el conocimiento, como diría nuestro amigo Simmel, solo vive si seguimos interactuando con él en redes recíprocas. Tal cual. Y para que se queden masticando una idea después de desconectar el audio, a mí me gustaría llevar este marco analítico directo a nuestro presente digital. A ver. Sí, como sostiene el autor, nuestra individualidad se forja en la fricción de participar en múltiples círculos sociales que nos demandan distintas facetas de nuestra personalidad. Sí. ¿Qué sucede con nuestra psiquis cuando esos grupos migran a entornos mediados puramente por algoritmos y lógicas formales como los likes o las visualizaciones? Qué buena pregunta. Si el dinero vació las transacciones de calor humano en su época, cabe preguntarse, ¿terminaremos siendo individuos con miles de conexiones formales, hiperoptimizadas, pero estructuralmente vacíos de cualquier contenido personal genuino? Nos vemos la próxima Resonancia Cognitiva, colegas. Chao.